Que ha hecho un partido político en la Ya República veo que no, Dominicana. ya veo que no están siguiendo los pasos. Y hay otros, por eso fue que dije al principio que los están copiando, porque hay otros ya que comenzaron a seguirnos los pasos y están haciendo programas de este tipo para conocer un poco a sus dirigentes. Y de entrada, a mí es una curiosidad, sobre todo cuando uno ve su trayectoria, cuando ve el recorrido que usted ha hecho, conocer primero qué lo motivó a enrolarse a la actividad política, cómo dio sus primeros pasos en la actividad política y de ahí mismo tal vez una exhortación a quienes no tenemos tanto tiempo como usted, pero que Sí. queremos llegar allá. La verdad que mis inquietudes por la política comenzaron muy, yo le diría que un muchachito, porque yo comencé inspirado en la escuela primaria. Había unos profesores de esa época que nos obligaban casi a leer. Yo recuerdo ya cuando estaba en séptimo curso, tenía una profesora, la profesora Hilda Roque, que por suerte todavía está viva y fuerte y en salud, que nos asignaba libros de lectura. Nos hacía, mire, ustedes tienen esta semana para que se lean este libro. Y ella misma nos lo conseguía y nos lo prestaba. Porque para nosotros, muchachos de campo, y estoy hablando de un niño con 11 años, en séptimo curso, era difícil conseguir esos libros. Y nos fue inculcando ese hábito. Luego, en octavo curso, por igual, había otro profesor, por cierto, que se llama Radamés García, tocayo mío, una gente también muy querida, que también está vivo, que nos llevaba por la misma línea. Ya en octavo curso conozco la literatura del profesor Juan Bosch. Él nos obligó a leer uno de esos libros de la literatura del profesor Juan Bosch, La Mañosa. Y como que era tan ameno, y los cuentos del profesor Juan Bosch, era tan ameno que uno como que se trasladaba. Todavía en la Sabana de los Jiménez, en esa época no había luz. Llegó un año después, llegó cuando yo comencé el bachillerato, que fue en el Liceo Don Pepe Álvarez de la Vega. Entonces nos motivaron a la lectura. Yo me enamoré de la figura del profesor Juan Bosch. O sea, me cayó una admiración y cada vez que cogía un centavito compraba algunos libros de Juan Bosch. Ya casi terminando el bachillerato, yo terminé el bachillerato a los 17 años, un campesinito de la Sabana de los Jiménez. Entonces, ya el PLD, estamos hablando del año 1979, estaba avanzando, había pasado por un proceso electoral en el 78, pero había perdido el reconocimiento. Y había unos cuantos muchachos que teníamos inquietudes allá, en el campo y en un pueblecito cercano al campo mío, que está a 2 kilómetros, que se llama Cayetano Hermosén. Éramos muy ávidos de literatura, incluso conformamos un círculo que le llamamos Américo Lugo. Américo Lugo, le pusimos porque Américo Lugo era un gran literato y cosas, entonces hacíamos peñas de discusiones de obras literarias, ya casi bachiller. Ya ahí teníamos mucho más facilidades, ya conocíamos a García Márquez, conocíamos una serie de escritores, pero siempre el centro de discusión estaba el profesor Juan Bosch. Y la mayoría, no todos, decidimos organizarnos en el PLD.
y nos formamos el primer círculo de estudio de ese pueblecito que se llama Cayetanos Hermosén, Guanábano, que está a 2 kilómetros de mi campo, que se llama Sabana de los Jiménez. Bueno, formamos ese círculo de estudio, lo enlazaba un compañero de Moca. Pero eso le iba a preguntar, que el Cayetanos Hermosén es de la provincia de Espaillat. Es de la provincia de Espaillat. Sí. Porque la Sabana de los Jiménez tiene una particularidad. La Sabana de los Jiménez está en el punto donde se unen, hacen frontera las 3 provincias: Moca, La Vega, Salcedo, es decir, Hermanas Mirabal. Está a 8 kilómetros de Moca, de Cayetanos Hermosén, el pueblecito más cercano está a 2 kilómetros, de Villatapia está a 4, de Salcedo está a 9 y de La Vega 16. Pero la Sabana quedó en La Vega porque la escuela quedó en la parte que le corresponde a La Vega. O sea, usted camina 200 pasos al noreste, está en Salcedo. Si camina 200 pasos al norte, está en Moca, pero usted queda dentro de La Vega. Sí. O sea, que podemos decir que usted se inserta en la actividad política inspirado en Don Juan y en ese ideal de libertad, de igualdad, de transformación para el país. Y miren lo extraño, porque mi padre era balaguerista. Como eran la mayoría de los viejos de aquella época. Era balaguerista, pero nos respetábamos. Nos respetábamos, él me respetaba, yo tenía mi idea, era el único, me decían la oveja negra en la familia, porque este muchacho de que siguiendo Juan Bosch, perdiendo su tiempo. ¿Y no le decían ese comunista? Sí, obviamente, pero yo no me disgustaba que me dijeran comunista. Yo recuerdo, ya en primero de bachillerato, hicimos también un círculo en el liceo, pero ya de lectura. Hicimos un círculo en el liceo, nos hicimos amiguitos ya en el primero de bachillerato, y hacíamos colecta entre nosotros para mandar a comprar libros al economato universitario, aunque era muy barato. Sí. Y nos mandamos a comprar, porque nos interesaba también las ideas sociales. Nos mandamos a comprar el Manifiesto Comunista, El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, 2 pasos para adelante y 2 para atrás de Lenin, las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, en fin, teníamos muchos ideales. Y desafortunadamente yo me estaba leyendo, el día que me tocó, me lo llevo de La Vega, que era que yo estudiaba, me llevo mi manifiesto comunista y estoy leyéndolo, se me olvidó en la mesa. Ay. Y mi papá se topó con esa vaina. Y esta vaina, manifiesto comunista, y esto es lo que este muchacho está haciendo. Tuve que volar mucha malla. Porque mi papá me cayó atrás con una correa, ya tú sabes. Y tuve que amanecer donde una tía mía. Entonces, profesor, luego de que ingresa a través de un círculo de estudio al PLD, ¿se queda allá en Moca o viene a la... No, vengo ahí, entonces termino el bachillerato. Al terminar el bachillerato, ya vengo a la universidad. Y en el PLD en esa época... ¿En la Autónoma de Santo Domingo? En la Autónoma de Santo Domingo. En esa época, fue ya en el 1980 que yo ingreso, en esa época se producían, usted podía, tramitaba una carta al partido, porque era todo muy organizado, claro. Y solicité un traslado de mi círculo de estudio a otro círculo de estudio. Vieron por la fase que ya yo iba y vine y me trasladé a otro círculo de estudio aquí, ya cuando vine a la universidad. Concluí mi formación y me hice miembro 2 años después de estar aquí, en 1982. Entonces pasé ya a ser miembro. Miembro, sí. Porque, miren, era un proceso. Era un proceso. Como una carrera universitaria. Era como una carrera, unos exámenes, había la formación teórica, pero también la práctica. Usted tiene que vender periódicos, usted tiene que cotizar, buscarse los cotizantes, buscarse a quién usted le va a vender esos periódicos, entregar esos listados, entregar ese dinerito. O sea, fue una formación que yo realmente agradezco mucho. Y que hace falta. Yo mucho en la vida uno. Y que hace falta, yo creo. Yo creo que sí. Que hace falta porque, y a mí me gustaría que usted nos pueda decir una exhortación, porque a veces uno siente que los jóvenes, aunque yo todavía estoy en ese renglón,
pero cuestiono mucho esa parte. La única joven de aquí. La única joven. Todavía está en el pez. Yo sí. Digo, Esmeralda está en la frontera. Ay, gracias, doctor. Y Miguel también. Pero yo siempre cuestiono que el hecho de que siento que no se quieren agotar los procesos. Y para ser un político acabado, entiendo que tiene que pasar ese proceso de formación, porque entonces no es mucho lo que se puede hacer sin ese proceso formativo. Entonces, su exhortación. Mira, lo que pasa, yo por eso que mi admiración al profesor Juan Bosch va solamente va a perecer cuando yo muera. Porque la verdad que Juan Bosch yo creo que era un político. Yo siempre he dicho que es el dominicano más grande y excepcional del siglo XX, o sea, del siglo pasado. Esa es mi visión y mi convicción. Porque la visión del profesor Juan Bosch era una visión muy adelantada para su época, pero muy adelantada. Entonces, él buscaba más calidad que cantidad. Y lo demostró. Quedó demostrado. Mira qué formidable estructura política construyó ese arquitecto de la política dominicana que se llama el profesor Juan Bosch. Yo digo que es, después de la caída de la tiranía, es el arquitecto y el constructor más grande de la democracia en República Dominicana. Primero te forma en el exilio el PRD. Sí. Viene y arrasa en el país. Cuando vio que el PRD, perdió su esencia, que no era lo que él buscaba y lo que él aspiraba, rompe. Y eso demuestra determinación y coraje. Sí, coraje, claro. Rompe con y se niega a ir a un proceso electoral y dice, es momento de desgarrapatizar el güey. Y arranca con 2 o 3 personas que lo siguen en ese momento y logra conformar. Pero desde ahí crea en esas 3 personas que le acompañan, entonces ahí es que se logra crear lo que él buscaba, que él entendía. Y que luego, doctor, se vieron esos resultados en los formidables gobiernos, que son el producto precisamente de esa semilla que él sembró. Esos hombres y mujeres con tanta visión, preparación y conexión con el pueblo dominicano, que cuando se cuente la historia sin pasiones, se va a tener que escribir de que esa República Dominicana que hoy nosotros podemos disfrutar y seguiremos disfrutando es gracias a los hijos de Juan Bosch, que fueron esa visión extraordinaria del que le profesor Juan pudo Bosch transmitir a ustedes que estuvieron ahí. Que lo único malo fue que no pudo gobernar un periodo completo. Así es. Pero mire, pero sus hijos gobernaron. Pero claro, miren, y han hecho grandes aportes. Para concluir con la figura del profesor Juan Bosch, vengo a la capital, obviamente ya a la universidad, el colegio universitario, y vengo a vivir en una pensión, mi primer año. Una cosa complicada y difícil, porque a los campesinos, los muchachos campesinos, y que venimos aquí, que somos de estratos humildes, no es fácil. En esa época, por lo menos, era bastante difícil. Había que tener mucha determinación. Ahí le quiero preguntar, ¿qué le motivó a usted a esa travesía de venir a Santo Domingo a estudiar, de salir de su campo y decir, voy para la capital, que debía ser otro mundo cuando usted llegó acá? Porque cuando uno de campo y viene para la ciudad de Santo Domingo, tú encuentras que está en otro mundo, sin familia. Bueno, tenía familia, tuve esa suerte, pues el primer año fue el más difícil. Luego después el mundo se me abrió, y se lo voy a contar. Claro, yo siempre tenía la determinación, y en eso mis padres, independientemente, tenían una visión. Mi papá siempre decía, y mi mamá, mi hijo, yo no te quiero dejar nada, yo lo único que quiero que tú seas una profesión, que tú tengas una profesión, esa es la herencia que yo te voy a dejar. Estaban claros, siempre tuvieron claro. Pues yo recuerdo cuando yo tenía como 8 años, que ya estaba en tercero de la primaria, con 8 años, eso nunca se me olvida. Me cogió con estar jugando y deslizándome en Yaguacile allá en el río, en la cosa, y no estaba por ir a la escuela. Medio se descarrió. Sí, medio descarrió porque jugando a la policía, 8 años. Pero la maestra era una prima hermana mía, y fue y le dijo a mi papá, mire, ese muchacho no está en eso. ¿Sabe lo que pasó?
Tuvo que volar la cerca. Me dieron una pela que hubo que untar mi cebo en Flandes. De ahí en adelante me convertí en uno de los mejores estudiantes. Mire, la psicóloga funcionó. La psicóloga funcionó. Y la visión de sus padres de no... Pero ellos estaban muy claros. De entender que el Mis estudio... padres estaban muy claros. Entonces, bueno, vengo a la capital, que fue la tercera vez. Cuando yo vine a inscribirme en la universidad, fue la tercera vez que yo visitaba la capital. Había venido, recuerdo, cuando tenía 5 años. Verdecito estaba usted. Tenía 5 años, me trajo mi mamá. Y tengo recuerdo borroso de eso. Tenía 5 años de edad. Y luego, la segunda vez que vine, tenía 11 años. De eso me recuerdo mucho más, cuando tenía 11 años. Y luego, la tercera vez, cuando vine a inscribirme en la universidad, no había nada. Fue un primo mío que me tuvo que llevar a inscribirme porque yo no sabía nada. A que no se perdiera ahí adentro. Sí, nada, me inscribo en la universidad, vengo a la capital, voy a una pensión y obviamente habíamos muchachos del pueblo de allá, de Cayetano Almocén y de Moca, que convivíamos en un apartamento. Entonces, ahí había, ya me logro insertarme en un círculo de estudio y ahí había, dentro de los compañeros que vivían en la pensión, había un compañero que era caricaturista ya del periódico Vanguardia del Pueblo. Entonces, y él conocía al profesor Juan Bosch y era muy amigo de Diómedes de Núñez Polanco. Él se llama Dionisio Pérez, está vivo, vive en Moca. Yo le digo, coño Dionisio, mi gran ilusión es conocer al profesor Juan Bosch. Está hablando un muchacho de 18 años. Claro. Es conocer al profesor. No, vamos a hablar con Diomedes. Yo te voy a invitar porque él siempre va a ir al partido. Él va a corregir el periódico antes de que salga. Entonces, una tarde, quédate ahí, tú te vas conmigo y vamos a hablar con Diomedes para que tú lo conozcas. Y efectivamente, una tarde fuimos, estaba el profesor Juan Bosch y ahí tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo fue esa impresión? No, eso fue, para mí eso fue algo extraordinario, porque tú te imaginas un muchacho ya que viene de los 10 años con esa ilusión, claro, y que tiene ese hombre por allá, por la nube, que no soñaba nunca estar cerca de que conocerlo. Eso era impensable. Y efectivamente conocí al profesor Juan Bosch, Diomedes. Yo le hago los relatos a Diomedes cada rato, porque somos muy amigos, Diomedes y yo, después formamos una gran amistad. Y por cierto, también Diomedes está con nosotros. Sí, claro. Sí, claro. Y Dios me lo presentó, el profesor Juan Bosch me dice, muchacho, ¿y de dónde tú eres? Yo le dije, mire, yo soy de un campo que se llama Sabana de los Jiménez. Eso está entre Moca, La Vega y Salcedo, pero el pueblecito más cercano se llama Cayetano Almocén, Guanábano. Ah, sí, claro, y comenzó a mencionarme personas. Hay un señor ahí que se llama Chucho Ramírez, que era compadre de mi padre. Ah, sí, pero Chucho Ramírez, le digo yo, ese señor está casado con una señora que es tía de mi mamá. Ah, no me diga, y por ahí comenzaba, agradabilísimo. Y ya tú sabes, yo salí vuelto loco de ahí. Sí, sobre todo porque una figura de la dimensión de Don Juan y con ese grado de sencillez, porque uno a veces... comenzó a mencionarme cosas porque él nació en Río Verde, y son comunidades vecinas de la comunidad mía. O sea que ahí nos instalamos y ya es maravilla. Yo feliz, yo no dormí esa noche. Esa noche no dormí yo. Esa noche yo no dormí. ¿Y quedó abierto entonces el puente de comunicación? Sí, ya entonces seguí profundizando mis relaciones con Diomedes. Luego, según fue avanzando el tiempo, entonces yo entro a escribir en Vanguardia. Sí, yo entro a escribir en Vanguardia y ahí entonces comienzo ya a fortalecer una relación con el profesor Juan Bosch. Y él me corregía y me decía, mira. ¿Era duro corrigiendo, don Juan? Sí, era. Usted sabe que ahora estamos en la generación de cristal. Él no le decía de que disfrazada las cosas. Él se le decía, eso está mal. No, eso está mal. Te lo subrayaba con un lapicero rojo. Letal. Sí. Con un lapicero rojo. De manera que la verdad fue algo muy bien, algo que me impactó, y por eso es el gran respeto que nosotros sentimos por la memoria histórica del profesor Juan Bosch. Qué bueno. Y doctor, entonces ahí, en ese trayecto, me imagino que es que usted conoce al presidente Fernández. ¿Cómo se da esto? Bueno, ¿Se da más adelante? O? Lo de Leonel fue diferente. Sí, lo conozco todavía como al año de yo llegar aquí, porque Leonel estudió con un primo hermano mío. Okay. El primo hermano mío, por cierto, era PRDista
Y él sabe que yo estaba en el PLD y me dice, pero mira, yo te voy a presentar un amigo mío que también igual que tú, un loco igual que tú, perdiendo tiempo en esa vaina del PLD, de atrás de Juan Bo. Yo te lo voy a presentar. Ellos eran canchanchanes, a pesar de que uno era del PLD y otro del PRD, eran canchanchanes. Y entonces él me lo presenta a Leonel. Yo estaba ya, cuando él me lo presenta, yo estaba comenzando la carrera, porque tú sabes que había que hacer el colegio universitario, que era un año. Ya yo estaba en primer semestre de Derecho. Y, concho, pero qué bien, que esto, que lo otro. Yo estoy en el intermedio Enriquillo, ya yo era miembro. Yo estoy en el intermedio Enriquillo, que yo qué, por ahí, ahí comenzamos. Pero tú eres primo hermano de José, el primo mío se llama José. Sí. Bueno, y por ahí María se va. Comenzamos a cultivar esa relación. Incluso ya el profesor me prestaba folletos. Mire, cualquier cosa, le puedo prestar algunos folletos, alguna cosa. No, feliz de la vida. Eso me caía de maravilla, imagínate. Y por ahí fuimos fortaleciendo esa relación. Ya ellos eran abogados. Ellos se graduaron en el 78. Él le llevaba ya bastante carrera universitaria a usted. No, por supuesto, ya cuando yo comienzo, ya ellos tenían años que eran abogados. Yo comienzo en el 80 y ellos se graduaron en el 78. Okay. Ya tenían 2 años como abogados. Sí, como abogados. Cuando yo comienzo. Entonces, cuando usted termina la carrera universitaria. Entonces, seguimos la relación. Cuando yo termino la carrera universitaria, yo conmigo estudié muy dichoso. Yo soy una persona muy dichosa. Cuando estoy en la carrera del Derecho, había un señor ya mayor que estudiaba conmigo. Hicimos una gran relación. Se llama Mario Emilio Pérez. Ustedes lo conocen, lo han ido a mencionar. Sí. Y nos hicimos grandes amigos. Y bueno, yo le explicaba cosas a Mario Emilio, porque ya Mario Emilio estaba un poco mayor. Y yo le explicaba, ¿sabes? Los muchachos entienden. Los muchachos entienden, sí. Y nos hicimos una gran amistad. Entonces, cuando yo termino en el 85 me gradué en 5 años. La carrera duraba 6. La carrera con el colegio duraba 6 y yo me gradué en 5. Yo entré en el 80 y me gradué en el 85. Usted cogía todos los intensivos. Usted dijo, yo entré aquí para terminar. Yo vine a esto. Sí. En el 80 y me gradué en el 85. Me gradué primero que Mario Emilio, pero cuando yo me gradué, bueno, muchacho, imagínate, yo no conocía, al único que yo conocía era Leonel, ya abogado, y al primo mío. Entonces, cuando yo termino, Mario Emilio me dice, Radamés, ¿qué tú vas a hacer? Digo, no, voy a ver, yo no sé, yo voy a hablar con Ibelice, que era secretaria de Educación, porque tú vas para que te ponga ahí como abogado. Y efectivamente, sin haberme salido de ese cuarto, Mario Emilio hizo que... Ese es Mario Emilio. Ese Mario Emilio. Claro que lo Mario conocemos, sí. Claro. Sí, ese es mi canchanchan. Ese es su canchanchan. Pues Mario hace que me nombre, siendo yo del PLD. Él era del PRD. Del PRD. Del PRD. El que estaba en el gobierno. El que estaba en el gobierno, sí. Y me nombran... Ibelice Prat de Pérez. Sí, doña Ibelice. Que esa gente yo le agradezco eso. No, ya, doña Ibelice era otra cosa. Eternamente. Sí. Bueno, pues me nombran como abogado de educación, ganando, creo que eran casi 600 y algo. 600 pesos y algo, era mucho. Eso era una fortuna en esa época, doctor. Yo me gradué con 23 años. Usted era muy joven. Sí, con 23 años. Eso era bien. Bueno, pues veo el ambiente y como que bien, pero como que aquí no se aprende. Entonces, ya era como el 86, pierde el PRD, viene el Partido Reformista con este ambiente, esta vaina. Hablo con el profesor, con Leonel, que siempre manteníamos una vinculación. Le digo, profesor, yo me quiero ir de esto. Yo creo que aquí, yo no estoy aprendiendo nada aquí. Yo yo quiero... Él estaba con Abel Rodríguez del Orbe. Tenía su despacho ya, su oficina, sí, Ciudad Nueva. En el Conde. En el Conde, perdón. Yo le dije, coño, háblese con el doctor, a ver si... Yo voy a lo que sé, pero yo lo que quiero aprender. Aunque sea para legal. Sí, yo lo que quiero aprender. Sí, estar en los tribunales. Me dices, no, está bien, profesor, yo voy a hablar con él, no se preocupe. Y un día me llama y me dice, pase por aquí, que yo hablé con el hombre, a ver.
Bueno, y cuando voy al edificio 10 y está Abelito ahí, profesor, ¿cómo está usted? Porque Abelito era profesor de la universidad. Él daba derecho laboral. No me lo dio a mí me lo dio el profesor Rafael Alburquerque. Oh, desde allá conoce a sí, don Rafaelito. Mi profesor, sí, su profesor. Fue mi profesor. Bueno, y dígame, a ver que Abelito es así. Dígame, digo yo, no, doctor, mire, yo hablé con Leonel para que yo quiero aprender, yo hago lo que usted me diga. ¿Seguro? Sí, usted me pone y yo hago lo que usted me diga. Está bien. Usted va a trabajar todo lo que es los asuntos de los juzgados de paz. Mándeme y olvídese que yo me encargo de eso. Y efectivamente entré y ahí fue que realmente me hice abogado. Aprendió. Renuncié de educación y fíjense... La práctica de ser maestro. Porque detecté que ser empleado, sí, el que se adapta a un empleo, y se lo aconsejo a los jóvenes, no se aferren a asuntos de empleo porque se estancan. Me la jugué porque tenía 600 pesos seguro, que era mucho para mí. Claro. Me la jugué y me fui. Y no tenía ni 3 meses, me entraron 2 divorcios y me gané como 2,000 y pico de pesos. O sea, me gané en un mes lo que tenía que durar 4 o 5 meses. Pero eso era una fortuna también, ganarse 2,000 y pico. Se ganó 4 meses en un mes. Sí. Se cogía lucha en ese proceso también. Tuve ese coraje de desprenderme de eso y jugármela. Y seguía su vida partidaria dentro de... Sí, ya seguía mi vida partidaria y el ejercicio, y aprendí a ser abogado, porque una cosa es usted graduarse en la universidad y otra cosa es el ejercicio. Son cosas diametralmente opuestas. Una es, usted tiene una formación más o menos teórica, con mucha deficiencia, y otra cosa es cuando usted la vive. Lo que llaman los abogados sudar la toga. La toga. Mire, doctor, a propósito que hablamos de ese tema, usted fue procurador del año 2006 al año... ¿Y tú lo vas a traer tan lejos ya para acá? Pero lo voy a traer porque estamos en el tema. Y él habló de lo tedioso que eran los procesos. Entonces, digamos, es mucho el cuestionamiento que se le hace al Ministerio Público, a la Procuraduría, y usted estuvo durante ese proceso de reforma, de reestructuración, de institucionalización de esa entidad. Entonces, es conocer tal vez un poquito su experiencia de todo ese proceso y de lo que se lega entonces a la República Dominicana, de lo tedioso a lo práctico, a lo institucional, a la creación de una estructura fuerte y que de alguna forma iba a garantizar otro clima a la República Dominicana en materia de justicia. Así es. Mire, a veces la gente aquí, yo diría que son mezquinos e injustos, que parece no quieren reconocerle nada a Leonel Fernández. Y la verdad es que, pero la historia se encargará de eso. Claro. Lo que hay en este país de modernidad, de proceso de institucionalización, se le debe al compañero Leonel Fernández, comenzando por la justicia. Cuando yo me inicié como abogado en 1985, la justicia era una especie de mercado persa. Bueno, Leonel lo ha dicho muchas veces. Los expedientes estaban en cajas de cerveza, tirados. Es un desastre. Los jueces los nombraba el Senado de la República, era por cuestiones políticas. No me importaba si era capaz o incapaz, si era corrupto o era serio. Es un desastre la justicia en sentido general. El Ministerio Público también, por otro lado. Cuando se produce la reforma del año 1994 a raíz del Pacto por la Democracia. Sí, del Pacto por la Democracia. Se produce esa reforma. Entonces se crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero el Consejo Nacional de la Magistratura se viene a convocar en el año 1997. 3 años después de haber sido ya concebido en la Constitución. Y es Leonel Fernández que lo convoca. Estando en minoría, porque el Consejo lo controlaba el PRD y el Partido Reformista. Y Balaguer
y Peña Gómez se pusieron de acuerdo y cogieron los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Leonel nada más presidió eso, pero no puso un juez. Pero qué bien, porque eso significó una primera ola de transformación del sistema judicial en República Dominicana, gracias a Leonel Fernández. Y remozó todos los palacios de justicia de República Dominicana. O sea, hubo un proceso de transformación. Se construyeron nuevos palacios de justicia. Ahí está la Suprema Corte de Justicia, que la dejó en el primer gobierno el compañero Leonel Fernández en un 95%, y así mismo se quedó hasta que tuvo que el compañero Leonel Fernández terminar el 5% restante cuando vino en el 2004. Increíble. Una cosa increíble. Pero la gente no sé, que no ven eso, que no ven esa. Entonces, la verdad, ya yéndonos al grano del asunto, yo nunca, por mi cabeza no pasó nunca ser Procurador General de la República. ¿Por qué? Porque yo ejercí mucho derecho penal, aunque ejercí en varias materias, y me tocó la oportunidad de visitar cárceles y eso, y era un ejercicio fuerte, intenso. Y, coño, yo veía la cárcel, para mí eso era espantoso, esa vaina. Pero también vi la experiencia de Abelito, que fue procurador en el primer gobierno, Mariano, gente muy querida mía, César Pina, que eran, y veía esa vaina, que no tenían sosiego. Y yo decía, eso ni loco. Yo, ni loco. Mire la vida. Entonces, bueno, ganamos en el año 2004. Yo desde el 99, y a mí se me escogió como secretario de Asuntos Jurídicos del PLD. Desde el 99, hasta que nos fuimos. Yo fui secretario de Asuntos Jurídicos. Me tocó, en ese periodo del 2000 al 2004, pelear con el PRD, porque ustedes recuerdan que hubo una persecución terrible. Claro. Metieron muchos compañeros del PLD presos en diferentes puntos del país, no solamente... En ese momento sí hubo una persecución política. Una persecución atroz. Y entonces yo tenía un equipo de abogados y nos dedicamos a defender a esos compañeros a cambio de nada, a defenderlo porque era un asunto político. Porque si estos compañeros están en el partido y se la están jugando, estos compañeros lo mínimo que hay que respaldarlo. Claro. Y eso hicimos, jugamos ese papel. Bueno, pues cuando ganamos en el año 2004, el compañero presidente electo para esa época sale para Europa e invita a un grupo de personas muy reducido, dentro de los cuales yo estaba, para Europa. Él hizo una gira, una cosa. Un día, eso fue en julio, antes de de asumir la presidencia de la República. Bueno, pues estaban un día en esa gira en el Museo de Arte de París. Y en una nos quedamos solos. Y él me dice, Leonel me dice, profesor, venga acá, estamos solos, usted va para el gobierno. Yo le dije, no, profesor, yo no quiero ir para el gobierno ahora, yo quiero fortalecer la oficina. Usted va a ver que yo lo que soy abogado. Déjeme tranquilo. No, usted tiene que ir. Usted va a ser procurador. Yo dije, ay, ni loco. Ni loco. Además, ¿usted sabe por qué, profesor? Yo me paso 4 años defendiendo a los compañeros del PLD, enfrentando al gobierno y al PRD. No se va a ver bien que yo sea procurador, porque entonces cualquier cosa es como que yo vengo a retaliar. No, olvídese de eso. Bueno, yo pensé que lo había dejado convencido. Bueno, pero un día el 15 de agosto, yo estaba en mi oficina, que llevaba un buen caso. Estaba con unos compañeros abogados ahí. Me llaman como a las 7 de la noche que pase por la fundación. El profesor me quiere ver. Cuando voy, el profesor me dice, ¿usted va a ser procurador? Eso es el 15 de agosto de 2004. Y yo dije, no, usted y yo llegamos a un acuerdo. Y usted sabe que los acuerdos son para cumplirlo. No, yo olvídese de eso. Después de 2 años, cuando ya yo tenga mi oficina bien establecida, entonces a otro cargo, pero no a ese. A otro cargo, pero no a ese. Y hay una batalla, llamaron a Abelito tampoco quiso. Y nadie quiso. Bueno, yo cuando me iba ya tarde de la noche le digo, pero piense que hay una persona que fue fiscal del distrito que es muy bueno, que hizo una buena labor, Francisco Domínguez. Bueno, y se quedó ahí el asunto. El asunto es que ya finalmente, al otro día, como a las 2 de la tarde, el 16 de agosto, es que entonces nombra a Francisco Domínguez.
Pero desafortunadamente Francisco sale senador en el 2006 y sin decirme absolutamente nada. No, porque sí se lo consultaban. Sí, absolutamente. Yo me enteré porque un amigo me llamó y me dijo, felicidades. ¿De qué? ¿De qué tú me estás felicitando? Tú eres procurador, no relaje. Y era verdad, efectivamente era procurador. Pero dentro de eso, doctor, aunque usted no lo quiso o no lo quería en su momento, yo entiendo que lo que le da la independencia a una institución no es una persona, sino el marco legal que le permite el ejercicio de esa independencia. Sí. Y si hoy República Dominicana tiene independencia judicial, como se le llama, es un logro de Leonel Fernández y de la gestión de Radamés Jiménez al frente de esa Procuraduría General de la República, que crearon el marco legal para que efectivamente en República Dominicana exista independencia de justicia y que dejamos de ser un mercado persa. Fundamentalmente, ¿en qué se basó esa reforma para dar esa fortaleza institucional, para tener esa independencia judicial que ustedes llevaron a cabo y qué le inspiró a hacerla? Bueno, lo primero es, ya yo tenía claro que para que un país funcione y pueda avanzar hacia el desarrollo, tiene que contar con instituciones fuertes. De lo contrario, nunca va a llegar a ningún lado. Entonces, yo tenía esa visión. Ahora, se había iniciado, cualquiera puede ser mezquino, pero yo trato nunca de ser mezquino. Se había iniciado un proceso que lo inició Francisco cuando yo llego en el 2006. Se había iniciado un proceso, yo lo vi bien, y que yo hice profundizar ese proceso de profesionalización del Ministerio Público. E incluso ya se había creado la escuela, fortalecí la escuela del Ministerio Público y tuve problemas con los compañeros del partido, porque querían que lo nombraran fiscales porque eran compañeros del partido. ¿Y seguir haciendo actividad política? Y seguir haciendo actividad. No, espérense, no. Para ser fiscal, primero tiene que ir a la escuela, participar en concursos. Pues ya Francisco lo había iniciado y yo lo seguí, lo fortalecí. Yo no voy a echar para atrás. Lo que yo siento que va bien, lo que hago es fortalecerlo y profundizarlo. Y efectivamente eso hicimos. Incluso hubo muchos compañeros que se le hicieron exámenes, ya eran fiscales y se quemaron y lo sacamos, obviamente, lo sacamos del Ministerio Público, pero lo colocamos en otras posiciones, pero ya no como Ministerio Público. Lo hicimos, lamentablemente, esa es la realidad. Luego viene la reforma constitucional del año 2010. Yo le pido al presidente, yo convoco a todos los fiscales del país, así, lo consultamos, vamos a hacerle una propuesta de lo que nosotros entendemos debe ser el Ministerio Público en esta nueva configuración constitucional. Y efectivamente nos reunimos, debatimos y le llevamos una propuesta a la comisión, que me recuerdo estaba Monseñor Agripino, que era el que la coordinaba, de lo que nosotros entendíamos debía ser la configuración constitucional del Ministerio Público. Y ahí pusimos la carrera, creamos el Consejo Superior del Ministerio Público. Todo lo que ustedes ven en la Constitución del Ministerio Público fue una sugerencia, el 95% que le hicimos nosotros. Y ahí está en la Constitución. Entonces se constitucionaliza la carrera del Ministerio Público. Nosotros pensábamos, si dejamos esto suelto, claro, va a seguir el mismo relajo. Y lo más fuerte fue, y yo convencí al profesor Leonel, el presidente, quitarle el nombramiento al presidente de la República de más del 99% de los cargos del Ministerio Público, porque solamente le dejamos el procurador y la mitad de sus estatutos, es decir, el procurador 1 y 7 estatutos, 8 decretos, únicamente. Antes, el presidente de la República designaba desde el fiscalizador de Bánica por decreto hasta el procurador general de la República en todo el país. Claro. Y nosotros le quitamos eso al presidente. ¿En números cuánto era? Que más o menos. Unos 1.300. Unos 1.300. De 1.300 quedó en 7. En 7. Pero no nos quedamos ahí. Entonces, se produce la reforma de la Constitución de la República, se proclama. Entonces, nos pusimos a trabajar en la ley orgánica del Ministerio Público para blindar
esa independencia del Ministerio Público y ese proceso de profesionalización de esa institución. Entonces, se aprueba la ley 133-11, también una propuesta nuestra, esa ley que usted ve, 133-11, que la trabajamos con asesoría internacional, que le dimos participación a la sociedad civil, ahí tuvo Finjo, ahí tuvo participación ciudadana, ahí participaron los fiscales, ahí participamos en el proceso de discusión y diseño de esa ley. Y todavía nadie se atreve a cuestionar a esa ley. Esa ley la hicimos nosotros en conjunto. Fíjense, aquí algo inédito que nosotros instauramos, yo no sé si lo siguen haciendo. Ustedes vieron en un momento, siendo yo Procurador General de la República, que la mayoría de las principales fiscalías del país la ocuparon mujeres. Eso nunca se había visto. Nunca, desde la Fiscalía de Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Valverde Mao, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San Francisco Macorís. En esa ahí fue que Jenny en Santiago ganó la Fiscalía de Santiago. Y Olga Diná en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, sí. Y luego Jenny vino al Distrito Nacional. Pero lo que le quiero decir, pero eso no fue así, eso fue casi... ¿Por qué? No fue de que porque eran mujeres. Sus capacidades. Fue sus capacidades. Fue su capacidad. Y la visibilización que ustedes le dieron, porque pudiera ser que antes había mujeres con muchas capacidades, pero no se les daba. Era lo político. Claro. Era que fulanito, el compañerito, que hay que poner ahí porque es de confianza. No, eso no fue así. Y además de que tenían que examinarse, era un examen de capacidad y de desempeño. Se evaluaba también el desempeño que ellas tuvieran como eran, vamos a decir, fiscales adjuntas. Eso también valía su desempeño. Pero la evaluación nosotros no la poníamos en manos de la propia institución, sino que contratábamos una compañía experta en recursos humanos. Era que hacía la evaluación de cada uno para que no hubiera contaminación. Claro. Y esa que hacía la evaluación y le daba la puntuación, se la pasaba al Consejo Superior del Ministerio Público. Entonces el Consejo Superior del Ministerio Público obviamente escogía a las que tenían las mejores calificaciones. Y ahí, por ejemplo, en todos esos concursos que hicimos internos para ocupar la titularidad de fiscalía, la mayoría ganaron mujeres. Ahora, no fue ni que porque eran bonitas, porque eran amigas del procurador, ni nada de eso. Era sus capacidades. Eso fue lo que se tomó. Y eso se desató y se llevó a cabo en todo el país. En todo el país. Fortalecimos ese proceso de institucionalización. Creamos un nuevo modelo de gestión de fiscalía. Modernizamos, informatizamos toda la fiscalía del país. Le quitamos el papel de buena conducta que antes lo era de la policía. Se lo quitamos por decreto. Yo hablé con el presidente y le dije, no. La política criminal del Estado es una potestad y una facultad del Ministerio Público. Eso no es de la policía. Porque usted recuerda que antes había que ir a la Policía Nacional y durar 3 días para conseguir un papel de buena conducta. Nosotros lo dejamos en el 2012, que usted lo podía hacer desde su casa. Yo creo que sigue así. Sigue así. Creemos, no sabemos. Acuérdate que tenemos una candidata yo aquí. lo fui a buscar. Pero colapsó. Yo lo fui a buscar. En ese proceso colapsó. Eso era lo que iba a decir. No Iba a decir precisamente eso, que hubo un proceso de 3 días donde estaba totalmente colapsado el sistema. Aquí ha colapsado a tal todo. grado que aunque fueras allá a la institución, no te lo podían dar porque estaba totalmente colapsado. Sí, pues, ese proceso de institucionalización, la verdad que nos sentimos satisfechos. Hoy, esos fiscales son inamovibles, solamente pueden ser removidos de su ejercicio, ¿verdad? Si cometen algún tipo de faltas graves, pero además existen los organismos institucionales para conocer de esa falta grave. Está el Tribunal Disciplinario y está el Consejo Superior del Ministerio Público, pero además un fiscal, si suponga que lo condenen en el Tribunal Disciplinario, luego el Consejo Superior del Ministerio Público ratifique esa condena, él tiene la facultad de ir al Tribunal Superior Administrativo y del Tribunal Superior Administrativo puede ir al Tribunal Constitucional. O sea, 5 instancias exacto, tiene
hay un debido proceso. Instancia creada por Leonel Fernández. Sí, después de la Constitución de 2010. Y antes de salirnos de ahí, miren, porque la importancia de esto, la gente quizás lo entiende como que el fiscal o el procurador dependen de un partido, no. Pero ustedes no saben el poder que puede tener un fiscal, por ejemplo, en Pedernales. Y si se nombra por criterio partidario esto, eso quiere decir que pueden hacer y deshacer. Y eso sí es verdad, que no es independencia. Entonces, hay que felicitar la labor que llevaron a cabo, tanto el profesor Radamés como el presidente Fernández, de tener esa visión, de independizar realmente la justicia, no en pantomima, como se quiere hacer en estos días. No, miren, me mordía, si no hacía este comentario, me mordía la lengua. No, y miren, ustedes saben que en la transición, muchos PRMistas me contaban los fiscales, iban a la fiscalía pidiendo ese puesto. No, que le dieran la nómina y las cosas, porque el tipo iba como fiscal para allá. Pero estaban locos. Ellos no entendían, ellos no entendieron. Mire, y ahora que usted dice eso, profesor, es que ellos se quedaron en la realización del Estado. Así es. Ellos se quedaron y crean que la cosa pero es por eso que han aparecido ahora los buscones en instituciones como la Junta Central Electoral, en pasaportes y otras entidades, porque es que ellos entienden que es el Estado de hace 20 años atrás. Y ojo, para que ustedes lo entiendan y los compañeros que lo puedan ver y los que no sean compañeros no puedan ver, ellos ahora están empeñados en la creación de un Ministerio de Justicia. Un Ministerio Público... el Ministerio de Justicia. Una ley para crear un Ministerio de Justicia. Eso no tiene sentido aquí en República Dominicana. Se lo digo yo. Es un disparate. En los Estados Unidos, que es más o menos la configuración, es el modelo que nosotros seguimos, el Procurador General de los Estados Unidos es el Secretario de Estado de Justicia. Sí. Pero nosotros llegamos un poco más lejos con los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los fiscales estatales los nombra el presidente de la República. O sea, tiene esa facultad. Aquí no. El presidente no puede nombrar ningún procurador de corte. Nada. Solamente el procurador y 7 adjuntos. Pero sin embargo, en Estados Unidos, el procurador es el secretario de Justicia. Esa es más o menos la configuración que nosotros tenemos. El Procurador General de la República viene siendo el ministro de Justicia. Ahora, usted me dice, ¿un Ministerio de Justicia para qué? ¿Qué va a para hacer? Crear botellas, para crear más burocracia ineficiente, ineficaz, que no sirve de nada. Que hay que quitarle los registros a la Procuraduría. Pues la Procuraduría lo está haciendo bien. Que hay que quitarle la cárcel a la Procuraduría. Mire, las cárceles son las cosas más difíciles de manejar. Nosotros iniciamos un proceso de transformación del sistema penitenciario en la República Dominicana. Incluso instauramos el nuevo modelo de gestión penitenciaria. ¿Qué funcionaba? Y que fue tomado como modelo. Naciones Unidas, en el año 2010, decretó a la República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe, y puso una oficina aquí en la capital. Que se ha dejado deteriorar, doctor. Que puso una oficina en la capital. Por ejemplo, algo que yo puedo decir, porque yo soy del 15 de ASO, y me salió el ER, porque cada vez que voy a hablar de ASO, pongo mi sale la R. Yo soy del 15 de ASO, y cuando yo era pequeña siempre se escuchaba el tema de los motines que se hacían en la cárcel del 15 de Asua, y eso desapareció. Llegó un momento en que eso desapareció en sus periodos, pero ahora hay un resurgir de motines en todas las cárceles del país, y eso es un tema que tiene que ver con las autoridades que permiten que entren armas a las cárceles, y por eso es que el manejo de las cárceles es tan delicado. Además, comenzó un proceso de humanización en ese periodo de gestión que también se ha deteriorado. Es penoso, a mí me da mucha pena porque nosotros le pusimos mucha pasión. Con mi compueblano Roberto Rosario. Roberto Santana. Santana. Sí. Roberto Santana. Sí, Roberto. Dios mío, del Naranjal de San José. Del Naranjal, es mi pana. Profe, usted dijo ahorita que cuando le iban a dar ese decreto en un momento determinado, usted como que estaba como que no quiero ir para allá. No. Pero lógicamente a veces no es que uno quiera, a veces es que le toca. Te toca o te toca. Me tocó. En ese sentido, ¿qué cree usted
que quizás pudo hacer y quizás por cuestiones porque a veces hay posiciones que uno se ve maniatado, no pudo hacer? ¿Y qué fue eso que le dio mayor satisfacción? Bueno, tuve muchas satisfacciones, la verdad que sí. Por lo menos el proceso de institucionalización del Ministerio Público y la carrera y la independencia del Ministerio Público, para mí esa es una de las grandes satisfacciones de haber pasado por ahí, dejar ese legado. La otra satisfacción fue la experiencia que tuve con el manejo del sistema penitenciario, de las cárceles, el factor humano, compartir. Mi hobby los fines de semana, sábado y domingo, era visitar la cárcel. Lamentablemente, en vez de dedicárselo a mi familia, iba a compartir con los presos. Son seres humanos. Tuve mucha vivencia, conocí mucho la naturaleza humana, aprendí mucho. Una cosa que hice un máster. Eso es parte, fue parte del proceso de humanización, sí. Porque también el tema de conocer la experiencia de esas personas que están ahí, sí, en condiciones a veces, a mí me tocó ir a la cárcel de La Victoria en una práctica de la universidad, y las condiciones de hacinamiento, eso es terrible. Bueno, de mi principal frustración, porque tiene sus cosas, todo tiene luces y sombras, fue no haber podido sacar La Victoria. Ese era uno de mis ejes, pero lo que pasa es que económicamente no tuve no era viable. No tenía los recursos. No tenía los recursos. Todas los centros de corrección y rehabilitación que nosotros construimos, lo construimos con recursos propios, ingeniándonos, con los bienes incautados, con lo que se vendía, depositábamos y guardábamos ese dinero, y con eso construíamos y establecimos una modalidad de transparencia en la construcción de esos centros. ¿Cómo era que se hacían? Cuando nosotros teníamos el dinero, se depositaba en una cuenta. Entonces ya ahí llamábamos a un sorteo, convocábamos a todos los ingenieros. Había una comisión presidida por doña Maricela Vargas, un templo de moralidad de este país, que organizaba ese sorteo con Roque Napoleón Muñoz y un equipo multidisciplinario. Se llamaban todos esos ingenieros que precalificaban a la Procuraduría General de la República. Ese sorteo, ellos mismos escogían su bolo. Cada centro, por ejemplo, para ponerle un caso, el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta de Moca, una cosa maravillosa, nos costó 262 millones de pesos en ese momento. Se dividió en 18 lotes. Participaron en la construcción 18 ingenieros. 18 ingenieros. ¿Cómo se le pagaba a esos ingenieros? Se le abrió una cuenta en el Banco de Reserva. Cuando se hacía la ubicación, se supervisaba y Contraloría daba el visto bueno, se le depositaba el dinero de esa ubicación en su cuenta del Banco de Reserva. No tenían que ir a la Procuraduría de que con un cheque, porque usted sabe a lo que se presta eso. Que una burocracia, exacto. Mira, que no, que el cheque va a salir, pero tú tienes que buscar esto. No tenía que darle un centavo a nadie. Y lo terminábamos en tiempo récord. Mire qué moderno, porque ahora es que se está implementando el pago por transferencia. Ya nosotros lo hicimos. Y el sorteo de obra se incluye después de la aprobada la Ley de Compras y Contrataciones, en el reglamento 543-12. O sea que ya el profesor Radamés lo venía haciendo desde antes. Desde el año, muy visionario. Desde el año 2007. A mí me tocó conocer la cárcel de Moca, precisamente, la fortaleza, antes del traslado, antes de que se llevara el nuevo modelo penitenciario, pero también viví Rafey en Santiago, sí, que ya era un nuevo modelo penitenciario, sí. Y conocer las dos experiencias. Y ver el hacinamiento que en ese momento tenía la cárcel de Moca, que se llevó un proceso de transformación con Roberto Santana, como ustedes decían. Pero a mí me preocupa el tema de las cárceles en la República Dominicana y el nivel de hacinamiento que hay. Y sí, le pregunto yo a usted, profesor, aunque usted con Roberto y ese equipo de hombres y mujeres que le acompañaron, que excelente, estrella, que incluso muchos de esos presos salían reformados, totalmente, estudiaban, preparados. Sí. Por ejemplo, en la cárcel de Rafey no había hacinamiento en ese momento, no sé ahora. En ninguna de los nuevos modelos había hacinamiento. Tenían un uniforme, se podía comer, o sea, estaban limpios, extremadamente limpio en el momento que yo fui, hace unos cuantos añitos atrás. Yo comía con ellos. Que fui allá. Sí. Pero yo entiendo que
no sé, porque no conozco a profundidad eso, que la Procuraduría General de la República no está en este momento para tener la administración de las cárceles en República Dominicana, precisamente por los incidentes que se han estado presentando y como que ese proceso se quedó estancado, no se ha avanzado, y eso es lo que se está convirtiendo en almacenes de hombres y de mujeres. Entonces, no debería pasar las cárceles a ser administradas por otra instancia o crearse una instancia especial para la administración de cárceles. Eso es lo que se está alegando para crear el Ministerio de Justicia. Ojo, yo le diría, mire, sin crear el Ministerio de Justicia no se puede hacer. Se pudiera pero pasar. Es que ya hay un organismo. Para que la Procuraduría solamente se encargue de las cuestiones. No, pero mire lo que pasa, Esmeralda. A pesar de que de todo eso, ciertamente parece que ha habido un proceso de rezago en seguir profundizando en el proceso de humanización y en la instauración sobre todo del nuevo modelo penitenciario. A pesar de eso, déjeme decirle algo. Yo tuve la oportunidad de conocer cárceles en muchos países del mundo. Yo conocí cárceles en China, en Corea, en Israel, en los Estados Unidos, en varios estados, casi en América del Sur, para ver las experiencias. Y nosotros veíamos las experiencias y las que entendíamos buenas, veníamos y las replicábamos aquí en el nuevo modelo. Hicimos una mezcla bien, recogíamos lo mejor y lo veníamos, pero mira, esto sí es interesante, y veníamos y lo replicábamos aquí. Pero el mundo carcelario, el mundo penitenciario es una vaina terrible donde quiera. Claro. No solo aquí. Yo le diría que nosotros tenemos el sistema penitenciario más pacífico, uno de los sistemas penitenciarios más pacíficos del mundo. Ahora mismo yo estaba viendo, ¿no? Y para las condiciones en las que viven los reclusos. Son sumamente pacíficos. Es caso que usted oiga que hay un incidente, una cosa. Claro. Ahora mismo yo estaba viendo la noticia internacional y en Ecuador, eso está cogiendo candela a todas las cárceles. Oh, sí. 100 y pico muertos. O sea, eso es terrible, pero eso no nada más en Ecuador. Eso es casi en toda América Latina y en cualquier parte del mundo. Yo diría que independientemente de la deficiencia que la haya, no lo sé. Porque a mí no me gusta hablar por lo que escucho. Yo soy como Marco Aurelio. Marco Aurelio decía, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Entonces, yo no sé realmente cómo están las cárceles, pero no oigo mayores ruidos. No oigo que mataron, no oigo que lo otro, he oído cositas. Y con el tema de la independencia hay una dirección general de prisiones. Hay una dirección general de prisiones. Que es un organismo, me parece que desconcentrado de... Pertenece a la Procuraduría. Sí, o sea, claro, pero el ordenamiento jurídico le da opción de que ejecuten su presupuesto y todo lo demás. Claro. Es un tema de gestión. Pero yo entiendo que, viéndolo así en retrospectiva, la Procuraduría tiene la experiencia. Si usted se pone a inventar, y además, déjeme decirle, por el hecho de ser quien tiene la dirección fundamental del sistema carcelario, el procurador general la política criminal del Estado, por el hecho de ser el procurador, quizás la cosa permanezca más pacífica. Imagínese que eso pase a un ministerio, vamos a decir, el Ministerio de Justicia, que venga un jodido político. Y que los convierta en trabajadores, como se quiere hacer en ese proyecto de ley. Y quieren venir a politizar esa vaina. Y nadie sabe si hasta los compañeritos y la vaina. Porque como existe ya ese proceso de institucionalización del Ministerio Público, fíjese que ya no pueden votar los fiscales, tampoco los empleados, y que vengan, porque es para meter los compañeritos del partido ahí en ese Ministerio de Justicia. ¿Usted se imagina el maldito desastre que nosotros estaríamos exponiendo al país? Y que el sistema penitenciario se nos vaya de la mano, se ponga súper peor que lo que está. O que los fideicomisen. O sea, eso es impensable. Por eso yo entiendo que no tiene sentido, porque independientemente de que haya sus falencias, ahora, que no puedo decirla porque no la conozco, la Procuraduría lo ha hecho bien. ¿Cuál es la visión suya cuando la Fuerza del Pueblo llegue en el 2024 al poder correr? Usted no va a ser Procurador General de la República. Sabemos que usted que en esta ocasión usted no va a ser Procurador General. No, jamás. Ya, misión cumplida.
Misión cumplida. Pero será un asesor permanente. No, eso sí. En relación a ese tema que realmente preocupa, el tema de los jóvenes, muchos jóvenes se insertaron a ser policías penitenciarios con una escuela que había en el Castillo del Cerro. Que los presos le decían a uno, los que estaban en el viejo modelo, a mí no me gustan los azulitos porque había orden. Hay presos que les gustan el desorden y no me gustan los azulitos, no quiero que me trasladen para allá, para los no, porque nuevos modelos. orden había un horario. Con la fuerza del pueblo en el poder. Se va a retomar fuertemente el tema de los nuevos modelos penitenciarios y se va a trabajar en eliminar en gran medida el hacinamiento que viven los presos en los reclusos, o los que ustedes también le cambiaron en la norma los internos, porque fue en la visión del presidente Leonel Fernández ese proceso de humanización que no se le podía decir presos, internos. Sí. O sea, una manera también de humanizarlos y que se pudiera entender que iban a acceder a oportunidades. Seres humanos. Claro. Es que nosotros estamos perdidos. Y la gran mayoría del pueblo, porque ya desde que una gente delinque, ya creen que no es creen que pierden todos los derechos. Que pierde todos los derechos. Lo único que usted pierde es su libertad. Así es. Entonces, usted es un ser humano. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Claro. Eso está muy conectado. Y a retractarnos. Eso está muy conectado con esa conexión social que ustedes vinieron creando desde sus encuentros con Juan Bosch y ver al ser humano como el centro de todo. Y quizás por eso surgen un sentido humanista. Un sentido humanista de todo, de la vida, de las cosas, de las políticas públicas que se implementaban. Si ustedes supieran, yo he tenido experiencia increíble. Porque es que yo viví con ellos, compartí mucho con presos. Un día voy yo a la peluquería donde yo me pelo. Tengo un barbero que tiene como 20 años que me pela. Yo voy ahí, cuando yo llego, Jaime, está un señor que Jaime está pelando, mi barbero. Dice, Jaime, espérate. Y me dice, Jaime, yo quiero que usted me permita algo. Digo, no, sí, dígame. El señor estaba sentado en el asiento. Yo quiero darle un abrazo. No hay problema, el tipo se para y todo eso. Yo le agradezco mucho a usted. Yo estaba preso en Najayo. Usted fue a Najayo y yo le dije, yo quiero hablar con usted. Yo le dije, venga, hable. Y él habló conmigo, yo no me recordaba, Y yo le pedí a usted que me recibiera a mi esposa. Y usted me dijo que sí, que la iba a recibir. Y al otro día usted la recibió. Y el problema se resolvió. Yo no tengo con qué pagarle a usted. No, yo no me recordaba de eso. O sea... Sí, porque también es el espíritu pero varias experiencias. Un día estaba yo en un meeting de nosotros en Santiago y hay una muchacha así, haciéndome así. Y yo le hago así. Entonces ella baja de donde estaba y me dice, me abraza. Ay, yo estaba preso en Rafael Mujeres. Usted no sabe lo que yo le agradezco. Pues yo compartía con ellos. Entonces, eso nunca había visto que un procurador irse a meter a compartir con presos y hablar con ellos, discutir con ellos. Pero para mí, esa fue una experiencia extraordinaria porque conocí el ser humano de diferentes tipos de dimensiones. Claro. Entonces, la gente no sabe lo que es perder la libertad. Y siempre viven que si alguien comete un asunto, ¿qué? Tiene que estar preso, porque no le ha picado de cerca. Y no saben lo que es la zarca, a un familiar, a un ser querido o a él mismo. Exacto. Porque todos podemos cometer un error. Yo recuerdo que porque yo comencé el periplo desde que llegué a la Procuraduría. Yo comencé un periplo por toda la cárcel con Roberto, y un día yo voy a la cárcel de Montecristi y entro yo y me dice uno de los internos que estaba ahí, me dice, ay caramba, pero qué bueno, nosotros nunca habíamos visto que un procurador venir de que aquí a la cárcel con nosotros, porque la gente, me dice preso muy sabiamente, no saben que las puertas de las cárceles están abiertas para cualquiera. Qué bueno que usted haya venido. Qué bueno que usted venía. Y yo me recuerdo que no se me olvida que en esa misma visita ahí se me acerca un muchacho joven y me dice, procurador, dime muchacho, ¿por qué tú estás aquí? No, por una vaina ahí, por un muertico, y me metieron 15 años. Por un muertico. Digo yo, ajá, y nada más te metieron 15. Pero tú eres dichoso, mi hijo. ¿Qué va a salir ahorita? Sí. Mire, nosotros hemos hablado de muchas cosas, pero
Otra faceta aquí. Sí, que tenemos que hablar ahora del partido, de la Fuerza del Pueblo, claro que sí, de este proceso de consolidación que viene viviendo nuestra formación política. Un partido que tiene poco tiempo de formación, pero que ha calado en el corazón del pueblo dominicano y que de a poco se fue convirtiendo en eso que el pueblo ve como su salida a la situación de calamidad que vive, en la esperanza. La Fuerza del Pueblo llevó esperanza al pueblo dominicano ante todo este panorama sombrío. Entonces, ¿cómo van los trabajos? ¿Qué estamos haciendo de cara a febrero, a mayo? Ya estamos con el pie puesto en el acelerador de cara a los procesos electorales que vamos a vivir. Entonces es un panorama ahí general de qué estamos haciendo como formación política. Bueno, sí, tal y como tú dices, Eduarda, yo califico a la Fuerza del Pueblo como un fenómeno político inédito en la historia democrática de la República Dominicana. Nunca antes una organización política en tan poco tiempo había logrado penetrar de manera tan vertiginosa en el corazón del pueblo. Apenas 3 años y meses tenemos. Sí. Y surgimos bajo condiciones excepcionalmente difíciles. Salimos, rompimos con un partido en el gobierno, con todos los recursos del mundo y todos los poderes del mundo. Salimos sin recursos, sin nada. Y bajo condiciones totalmente excepcionales. Y logramos ir consolidando esta fuerza. Y hoy, a 3 años, la Fuerza del Pueblo es la principal fuerza política de opositora de República Dominicana. Estamos, obviamente, en un proceso de consolidación de las estructuras partidarias. Ya la Fuerza del Pueblo tiene presencia orgánica en todo el territorio nacional. Eso es algo que en tan poco tiempo lo hemos logrado, es algo excepcional. Obviamente eso tiene una respuesta obligatoria. Todo ello se debe a que nosotros, gracias a Dios, contamos con un liderazgo, el más capacitado, el más experimentado y el que más relaciones internacionales tiene, no solo en República Dominicana, sino en cualquier país de América Latina, que lo es el compañero Leonel Fernández. Y alrededor de esa figura hemos logrado consolidar esta fuerza ya extraordinaria y lo hemos demostrado, porque no todo partido político con tan poco tiempo de formado puede hacer una convocatoria como la que nosotros hicimos el 1 de mayo. Y los retos, incluso hasta los que están en el poder, que hagan lo que nosotros hicimos el 1 de mayo. No lo van a poder hacer. Y con una connotación, y ahora que usted lo menciona, y es que los compañeros salieron desde tempranito de sus casas y ni el sol, ni la fatiga, ni el cansancio de la larga caminata, la ruta tan larga. De la ruta, 6 kilómetros. 6 kilómetros. No paró a los compañeros de esa caminata, porque volvemos a lo mismo. Yo creo que la Fuerza del Pueblo es un clamor popular. O sea, el pueblo dominicano está pidiendo una persona y un equipo de hombres y mujeres como los tiene la Fuerza del Pueblo, preparados para gobernar. Sí, por favor. Mira, por favor. Antes de porque yo sé que hay varios compañeros escribiéndome ahí que quieren que le pregunte algunas cositas al Sí, pero es justamente de eso que quiero hablar, porque hay plazos que se vencen y hay muchos compañeros que están muy ansiosos con cuestiones que quieren saber, profe, ¿cuándo ya se va a definir por fin las boletas? ¿Cuál va a ser la metodología que se va a utilizar dentro de nuestro partido? Y demás, para que nos orienten en ese sentido, por favor. No sé si tus preguntas van por ahí mismo. Bueno, está claro, profe. Nosotros, la dirección política, luego ratificado por la dirección central y el pleno del partido, estableció las modalidades por las cuales nos íbamos a regir. Las encuestas y el pleno de dirigentes. Ahora, ¿dónde se aplica el pleno de dirigentes? El pleno de dirigentes se va a aplicar en aquellas jurisdicciones donde solo haya un candidato. O donde si son 3 diputados y solamente hay 3 compañeros que están aspirando, pues ahí no hay problema, porque hay 3 cargos para 3. Claro. Entonces se hace un pleno de dirigentes, no hay que hacer encuesta. Ahora, donde haya más de un candidato, por ejemplo, a una alcaldía,
que haya 2, 3, 4 candidatos, se va a hacer por encuesta. Entonces ya eso está establecido, eso va a ser así, porque es la forma de evitar. No importa que sean regidores, que sean diputados, esa es la metodología. Son 40 regidores hay en la circunscripción número En Santo 3. Domingo Oeste. En Santo Domingo Oeste hay 40 aspirantes y hay solamente, ¿cuántos son allá los que se escogen? 17. Y son 17. Pero 17, o sea, exacto. Sin las alianzas, hay 17 o sea, puestos. Con las alianzas. Sí, hay 17 puestos. Pero hay 60 compañeros que aspiran a regidores. Sencillo. Se cogen los 60 nombres y se hace la encuesta. Los compañeros que no se muevan y que no pongan sus afiches y que la gente no lo conozca, probablemente queden fuera. Los que se muevan, que la gente conozca, pues yo voy a votar por Esmeralda porque esa es la que yo conozco. Claro. Y la gente vota por el que se conoce. Entonces, ese es el método. Incluso, viéndolo bien, es un método amplio, porque es el pueblo. Y profesor, ¿y cuándo comienzan ya a definirse algunas candidaturas? Porque hay municipios y es un clamor que se tiene. Yo siempre hablo, como Eduardo habla de Azua y Esmeralda habla de Ocoa, yo tengo que hablar de Santo Domingo Este. No, aclara, Santo Domingo Este. Porque yo hablo de Santo Domingo Oeste. Nosotros y Esmeralda de Ocoa. Y Eduarda de Azua. Y además tengo la mitad como usted, yo soy mocana también. No, yo soy de pura cepa suana. Yo viví y estudié allá y me bauticé allá también. Bueno, Esmeralda tiene la doble ciudadanía. Se bautizó ahí, eso quiere decir que nació de nuevo. Yo puedo aspirar por la provincia Espaillat también. Es verdad. Cuidado si me mudo para allá. Pero miren, yo tengo trinacionalidad. Yo soy de La Vega, de Moca y de Salcedo. Digo, de Hermana Mirabal. Así es, ahí está. No, pero miren, porque hay lugares, bueno, Santo Domingo Este y otros, que algunos compañeros tienen la premura de saber cuál va a ser su candidato a alcalde, sobre todo, para ya aglutinarse ahí y comenzar a empujar el carro hacia la victoria. Correcto. Entonces, ¿cuándo se comienzan, profesor, a saber esos números? Bueno, ya pronto, en muchas jurisdicciones, circunscripciones, se van a comenzar a aplicar las encuestas, de manera que yo pienso que en 15 o 20 días se estarán dando resultados de algunas. Ok, o sea, no habría que esperar, porque la ley no lo contempla así, al 1 de octubre. No, porque no hay ningún inconveniente. Pero se supone que para el primero... Y donde haya un candidato, por ejemplo, nosotros estábamos en la provincia Hermana Mirabal con el presidente el sábado pasado. Descomunal. Eso fue... Ahí vamos de robo con el compañero Bauta. Eso fue un plebiscito. Tanto en Villa Tapia, en el propio Salcedo, en Tenares, hubo un desbordamiento. Un plebiscito. Ya nosotros proclamamos al compañero Bauta Roa, ser nuestro candidato a senador. Ahora, ya con los candidatos o precandidatos a alcalde se van a hacer encuestas, donde haya más de uno. Por ejemplo, en el distrito ustedes tomaron una decisión, no hay un solo precandidato, que es Rafael Paz. Exacto. En el caso del distrito, en el caso de la provincia de Santo Domingo tenemos al compañero Rubén Maldonado. Sí, ya estamos alineados. Ahí estamos claros. Es el candidato a senador. O sea, ahí no hay ningún problema porque no hay ningún otro. Y los demás que se preparen para que aguanten su pelo. Él es el senador. Creo que sí. Rubén va a ser senador. Yo estoy convencido de eso. Yo también. El 1 de octubre ya tiene que estar todo definido o no. ¿Hay otro plazo? No. El 1 de octubre todo tiene que estar definido. Antes del plebiscito que le vamos a hacer al presidente. Está todo definido. Sí, claro. Excelente. Claro. Y tenemos nuestro candidato presidencial, ahí no hay duda. No. Es un plebiscito. Nosotros no tenemos. ¿Cómo fue que levantamos la mano? Las dos. Yo vi una compañera que levantó hasta los pies y digo yo, caramba. Claro. Eso está clarísimo. En la fuerza del pueblo no hay problema, nosotros estamos unificados. Perdón, Esmeralda, yo creo que estábamos todos ahí preparados, queríamos ya votar. Yo creo que ni esperamos. Muy bien, que usted terminara de hablar para levantar la mano. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es, y el otro día lo decía en una entrevista que me hacían, que hay una confusión. Las personas piensan que Lionel quiere ser presidente. No es Lionel que quiere ser presidente. Somos todos nosotros que aspiramos que Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos de esta nación. Y es así porque yo le voy a decir, la verdad es que esta administración del PRM en estos 3 años, como decía Eduardo, ha colocado a la República Dominicana en una situación de calamidad. Ellos
obviamente invirtiendo 8.000 millones de pesos en publicidad y cooptando medios de comunicación. El que ve un programa, una cosa, y ve la televisión, escucha la radio, cree que estamos viviendo en Alicias, el país de la maravilla. Sí. Que Ahora Alicia se dio cuenta que no era tan maravilloso, ¿eh? Sí. Y ahora, pero ahora, la inmensa mayoría del pueblo dominicano que está pasando hambre, Así es. que está pasando calamidad, lo ve desde otro punto de vista. Y obviamente los pueblos son inteligentes y han puesto su mirada en la persona que ha probado que tiene la capacidad para resolver crisis, tanto interna como externa. Porque cuando llega en el año 2004 encontró el país en bancarrota, provocado por una crisis interna. Mientras el mundo andaba bien, República Dominicana estaba cayéndose a pedazos como se está cayendo hoy. Así es. Sin embargo, a los menos de 6 meses de asumir la presidencia de la República, ya el país estaba encarrilado. El dólar, que lo encontró al 60 por 1, antes de 6 meses ya estaba al 28 por 1. Los productos de primera necesidad que se habían disparado por las nubes comenzaron a bajar. Se estabilizó la economía. Logró relanzar al país de nuevo. Ahora se le presentó una situación también grave inmobiliaria del año en el año 2007, 2008, donde se dispararon incluso los precios de los commodities, como nunca antes en la historia, llegándose a cotizar el barril de petróleo a $147. El barril. Y ustedes saben el precio más alto que se vendió la gasolina premium, a 210 pesos. Así es. Estando el barril de petróleo a $147. Imagínense ahora que el barril del petróleo creo que está a 80. No, a menos de 70, 80 subió. Porque tuvo ligera subida. Sí. Tuvo una subida, pero ha estado entre 68 y 70. El promedio ha sido 70 y algo. Exacto. El precio de la gasolina premium, pero 293 pesos. bueno. Así es. Entonces, ustedes se imaginan, ahora nunca escuchamos al compañero Leonel Fernández, el presidente de la República en ese momento, decir, no, espérense, el problema es que tenemos la crisis inmobiliaria que quebró Estados Unidos, que quebró Europa. Nunca lo escuchamos. Yo no soy Dios. Yo no soy Dios. Y todo lo contrario, profesor. Recuerden que en un momento el presidente salió al frente con el tema de la especulación y logró que la ONU condenara esos hechos y emitiera un protocolo contra eso. Claro. Haciendo uso de la buena diplomacia. Que le falta también a este gobierno. Doctor, hay algo que a mí me gustaría preguntarle, porque creo que dentro de todos los temas que afectan a nuestro país, hay algunos que son vitales, estructurales, nodales, porque hablan de la misma subsistencia del pueblo. Estoy hablando del tema que tiene que ver con la alimentación. Hoy hay más familias que tienen un acceso muy precario, muy limitado a por lo menos una de las comidas básicas que se necesitan para subsistir. Entonces, el tema de la comida me preocupa mucho. Otro tema que me preocupa sobremanera es el tema educativo, porque veo un retroceso que alarma, pandillas en las instituciones, en los recintos educativos, una falta de respeto, la calidad de la educación, un cóctel de cosas ahí y un país que no refuerza en esos temas, es un país que no está diseñando el futuro, porque esos niños, esos jóvenes son el futuro de la nación. Entonces, ahí hay un tema que es muy delicado. Y el otro tema que para mí es alarmante es la situación en el que se encuentra o la que se encuentra el sistema de salud de la República Dominicana. Hospitales sin insumos, que se caen a pedazos, los pacientes no reciben los medicamentos, el gobierno habla de que el sistema de alto costo o Promesecal es muy costoso para el Estado, pero gastan 8.000 millones de pesos en publicidad y eso es lo que le cuesta al Estado sostener o sustentar personas con enfermedades catastróficas. Entonces,
Esos tres factores o temas que le mencioné, en un gobierno de la Fuerza del Pueblo, ¿cómo lo afrontaríamos o tenemos algunas ideas para abordar esos temas que son estructurales y nodales para cualquier país del mundo? Yo creo que Eduarda se quedó corta. Mire, usted hablaba de que hay gente que a veces dejan pasar una. No. Dichosos son los que tienen una. Eso, que solo alcanzan una en el día. De acuerdo con un estudio de Naciones Unidas, ya de hace unos meses. ¿Hace PAL? No, de la FAO. De la FAO también. De Naciones Unidas. Sí. Más de 3.700.000 dominicanos apenas pueden comer una vez al día. Así es. 3.700.000. Pero algo más grave. República Dominicana hoy, en esta desafortunada gestión del PRM, apenas está produciendo un 33% de lo que necesita la población consumir. Es decir, que estamos importando un 66% de lo que consumimos. Grave, muy grave. Es grave. Ellos hablan de... te oye las autoridades y creen que aquí sobra de todo. Que hay de todo. Pero tampoco podemos ir al supermercado. Pero entonces también el elevado costo de la canasta familiar. Que es lo que usan los dominicanos. Pero oiga otra cifra que a ellos no les agrada, pero que eso es la realidad. Los niños de 5 años hacia abajo, más del 50% de los niños de 5 años hacia abajo en República Dominicana hoy están sufriendo de desnutrición crónica. Eso es grave. Gravísimo. Eso desgarra el alma. Eso es grave. Porque lo que está pasando en este país. Cuando llegó el presidente Fernández en el 96, una de sus políticas fundamentales fue tratar el tema de la niñez y la alimentación. Y recuerdo que se implementó el desayuno escolar. El desayuno escolar. Para tratar de trabajar en las escuelas. No, y sobre todo porque hay estudios que certifican que de 0 a 5 años es la edad en que se desarrolla la capacidad cognitiva del cerebro. Y bajaron los índices de la muerte materno-infantil en los gobiernos. Claro, del compañero Leonel Fernández. Pero eso no se queda ahí. Más del 50% de las mujeres en etapa reproductiva hoy en República Dominicana están sufriendo de anemia. Usted me pregunta, ¿por qué? Porque no están consumiendo los alimentos básicos necesarios para conservar una salud. Entonces, es realmente una situación de calamidad en que este gobierno del PRM ha colocado a la República Dominicana. El sistema de salud ha colapsado. Sí. En sentido general. No hay una aspirina en una hospital pública hoy día en República Dominicana. Ahora, precisamente ahora que usted toca el tema salud, se está discutiendo el programa de salud. Ya se presentó incluso. Sí. Yo tuve la oportunidad con el presidente de escuchar al titular de la Secretaría de Salud del partido, una propuesta excelente que se va a discutir en todo el país con los diferentes compañeros del partido. Se va a discutir a los fines de... Ahí están aplicando para que usted vuelva a amar una especie de línea de masas. Así es. Así es. Y del bochismo. Y eso se va a hacer no solamente en el sector salud, se va a hacer en todos los sectores y todas las propuestas que estarán contenidas en el programa de gobierno de la Fuerza del Pueblo. Eso se va a hacer y se va a recoger. Todas las secretarías tendrán sus propuestas que serán discutidas, se escucharán las diferentes experiencias, las diferentes ideas, porque a veces cualquier compañero te da una idea formidable. Hay que darle la oportunidad. Y esa idea se puede incorporar en lo que será ese programa de gobierno que vamos a desarrollar a partir del 16 de agosto del año 2024, cuando el compañero Leonel Fernández asuma nueva vez la presidencia de la República. Pero la verdad es que hay muchas situaciones en este país que el pueblo a veces desconoce. La gente del PRM se irritaron mucho, incluso me dijeron que hubo comentarios en contra mía, porque en una actividad yo dije, avalado por datos ofrecidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que República Dominicana es el campeón en América Latina en desempleo juvenil. Es la verdad. El 29.4% de los jóvenes de 15 a 25 años en República Dominicana están desempleados. Eso lleva a un número más o menos de 850,000 jóvenes, que también se le considera entre los niños que ni trabajan ni estudian. Eso es grave. ¿Por qué? Porque ese es un cultivo formidable
para el la clima de delincuencia y la inseguridad. Profesor, y eso lo ha fomentado este gobierno del precisamente para reforzar eso, hoy salió un estudio de USAID que dice que hay 600,000 jóvenes en República Dominicana que están en la línea de caer en la delincuencia. Para ese dato que usted dice, ellos hicieron un estudio de que esos jóvenes, por la falta de oportunidad, por la falta de educación y de poder acceder, tenemos una franja de 600,000 jóvenes que están en esa línea de caer en delincuencia. No lo dudo, no tengo ninguna duda de ese estudio hecho por USAID. Creo que realmente estamos viviendo una situación grave en República Dominicana. Ellos entienden que todo está bien, que este país va viento en popa, esto es una burbuja, sí, y que este país es una cosa terrible. Profesor, y ahora que está hablando de juventud, perdón, Norisbel, juventud en un próximo gobierno del presidente Fernández. Va a jugar un papel fundamental. El profesor, nuestro presidente, tiene que venir renovado. Tiene que darle oportunidad a los jóvenes. Yo creo que el mundo ha cambiado. Ya los que tuvimos oportunidades de participar en el gobierno está bien. Ya nosotros cumplimos con nuestro rol. Ahora hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Que sean los jóvenes los que tengan oportunidad de dirigir con una nueva visión, con una nueva perspectiva de lo que es el mundo hoy. Porque el mundo de hoy no es el mundo de hace 10 años. El mundo se ha transformado. Sobre todo el impacto que ha tenido la revolución tecnológica ha sido una cosa formidable, sí, que ha transformado y ha cambiado todo en la humanidad. Yo me leí un libro que se lo recomiendo a ustedes, que se llama La Sociedad del Costo Marginal Cero, de Jeremy Rinsky, que eso hay que verlo, eso hay que leerlo. Yo me he leído varios libros de Jeremy Rinsky. Me leí La Sociedad del Costo Marginal Cero, La Cuarta Revolución Industrial, El Fin del Trabajo, La Economía del Hidrógeno. Tipo brillante, Jeremy Rinsky, que yo lo recomiendo que lo lean. Y les recomiendo a mis compañeros del partido que lean, para que se orienten, para que tengan perspectiva de lo que es el mundo. Como dice el presidente Fernández, para transformar el mundo hay que leer. Hay que leer. Bueno, mira, ese es nuestro paradigma, el profesor. Sí. Antes de irnos, ahí están haciendo una pregunta que está muy interesante y le está haciendo Fabio Polanco y nos dice: buenas noches, ¿se concretizarán las alianzas para las municipales? Bueno, fíjese. Ya que ustedes no preguntaron, ya ustedes han visto varios partidos, ya van dos, con lo cual ya se ha publicado alianzas formales, tanto en lo municipal como en lo presidencial. Vienen más organizaciones políticas. Yo prefiero que cada quien lo vaya conociendo en su momento. Pero independientemente de eso, recuerden que hay una comisión que se creó para esos fines, de la cual yo no formo parte. Yo creo que esa comisión tiene un vocero, un coordinador, que es el compañero Roberto Rosario, que está haciendo muy bien su trabajo. Entonces, yo prefiero que le demos la oportunidad a él cuando ustedes lo traigan aquí, entonces que le hagan esa pregunta del lugar. Porque debemos ser institucionales. Claro. Las partes citadas quedan convocadas ahí. Exacto, quedan convocadas. Sí. Profe, siempre lo hemos visto usted, una persona, o sea, afable, pero siempre con una vida personal muy discreta. Entonces, en tal sentido, ¿qué ha tenido usted que sacrificar como político en su vida personal? No, sobre todo mi familia va muy sacrificada, porque tengo muy poco tiempo para compartir con ellos. Y eso, la verdad que uno a veces reflexiona y dice, pero ven acá, ¿y cuándo yo me voy a sentar con mis hijos, compartir con mi esposa? Es duro. Gracias que yo he contado con la comprensión de ellos. Si volviera a nacer, ¿volvería a ser político? Bueno, habría que pensarlo. Es tanto lo que se sacrifica que... Sí, habría que pensarlo, porque a mí me gustan muchas cosas. Yo soy un ser humano, a mí me gusta la música. A mí me encanta la música. ¿Toca algún instrumento? No. Desafortunadamente. Berreo a veces. En los karaoke. El karaoke, sí, okay. A veces sí.
pero me encanta la música. Y, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad, que estoy en mi casa, no veo noticias, muy escasamente. La esposa mía le gusta eso. Ochi lo sabe. que son bien informada. Son canyanchanes. Son canyanchanes. Entonces, yo me pongo a ver un concierto. Me encanta y me distraigo. Si no, me pongo a leer. ¿Playa o montaña, profesor? ¿Cómo? ¿Playa o montaña? Montaña. Si tuviera que elegir, montaña. Es de monte. Allá, en la loma de los Jiménez. No, si supiera que allá es llano. Ah, es llano. Sí, es una sabana, es una sabana, es llano. Pero me encanta la montaña. No bueno, sé, porque es de La Vega, igual. Sí, me encanta la montaña, por ejemplo, Jarabacoa. Yo he ido al Pico Duarte, yo he subido al Pico Duarte. Ah, ¿usted ha hecho excursión al Pico Duarte? Sí, claro. Ah, mire qué bien. Yo he subido al Pico Duarte. Profe. Me encanta. Mire Yo que que soy de montaña en cierta medida. He ido al Tetero, he subido al Tetero, he ido al Yaquecillo. Me encanta. o sea, le gusta el sedentarismo. Sí, me gusta. Yo hago ejercicio. Yo, por ejemplo, camino todos los días aquí en el parque. ¿Vino o whisky, profe? Yo me levanto a las 4:45 de la mañana y a las 5 estoy en el parque. Corriendo. Mirador. Camino rápido. Caminando rápido. A doble paso, Sí. ¿Vino o whisky? ¿Cuál le gusta más? Ahí estamos cero prácticamente. Cero. Café. Mi bebida favorita, mírela aquí. ¿Y Pero toma café? no le digo que un día me tomo un traguito de Brugal. No Yo tomo whisky. Le voy a mencionar 5 nombres de la palestra pública. Y usted me va a decir en una sola palabra lo que significan o lo que significaron en su vida. Juan Bosch. Lo más grande. Ya, no tuviste que seguir. Leonel Fernández. Mi hermano y es la persona que más admiro. Joaquín Balaguer. Es una persona que tuvo luces y sombras. Mi papá era un balaguerista enfermo. Y entonces éramos contrarios porque yo era bochista. Omar Fernández. Tiene un joven brillante con un gran futuro. Y Guillén. Va bien. Pero de verdad que para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí. Nos hemos nutrido bastante todos de su sapiencia y de verdad que nos honra que usted sea nuestro vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. El honrado soy yo de haber compartido este momento con ustedes. Les admiro mucho. Gracias. Son jóvenes brillantes con un futuro enorme dentro de nuestra organización, que es la organización de ustedes, porque ese es el legado que nuestro líder y nosotros lo que ya estamos pasado meridiano, le vamos a dejar a ustedes. Yo creo que ustedes tienen grandes desafíos en que esta organización se siga fortaleciendo, la seguimos institucionalizando, que primes, por ejemplo, lo colectivo antes que lo particular. Que, por ejemplo, yo en el PLD nunca aspiré a nada, ni siquiera regidor, y entré a los 16 años en el PLD y pasé por todos los estamentos, desde un círculo de estudio, secretario general de un comité de base, después dirigente medio, después vicesecretario de Asuntos Electorales, comité central, secretario de Asuntos Jurídicos, hasta el comité político. Y nunca aspiré ni siquiera a regidor. Profe. No me motivaba. Entonces, el ejercicio de la política es la constancia y el ir agotando los procesos. Sí, agotando los procesos, no desesperarse. Y sobre asumir todo, causas. y asumir causas, porque si uno está en esto es por una satisfacción de contribuir en algo, y sobre todo al país. Por eso, por mi paso por Procuraduría, yo me siento satisfecho, ya yo cumplí. Lo que yo pude haber hecho, lo hice en la Procuraduría. Eso fue, y yo nunca me pasaba a hacer esa función, pero me tocó y lo hice. Es igual ustedes tienen un inmenso futuro por delante. Yo creo que no todo está perdido en República Dominicana. Hay una gran inversión de valores. Antes los muchachos asumíamos asuntos de ideales. Incluso pensábamos a veces que si había que irse para la montaña y tomar las armas, irse por el ofrendar país, su vida. Ofrendar su vida por el país. Y lo pensábamos así. Imagínate, tú en el PLD, ¿qué tú buscabas? De que vendiendo periódicos, una cosa que no tenía la más mínima posibilidad. Que no fueran ideas, causas colectivas. Ideas.
lo que se perseguíamos no era de que llegar a un cargo para hacerme rico y vaina y para tener poder, no, esa vaina nosotros ni nos pasaba por la mente. Entonces realmente hay una gran inversión de valor en la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar en la fuerza del pueblo para que eso no nos arrope. Tenemos un reto como partido en ese sentido. Tenemos un gran reto. ¿Por qué la sociedad? Y devolverle la mística, tal vez, a la política. Hacer un gran esfuerzo, buscar la forma, porque obviamente los tiempos cambian, el mundo ha cambiado, tenemos que buscar la forma de cómo penetrar con los métodos más asequibles. Ya tenemos las redes sociales. Claro. Ya yo mismo, que no tengo TikTok, voy a tener que abrir mi cuenta de TikTok. ¿Es la Fuerza del Pueblo el único partido que pudiéramos decir que es el instrumento ideal para la democracia dominicana? ¿Es el único o la única organización que actúa como partido político? Creo que sí, hasta ahora. Y eso se debe gracias a la visión de nuestro líder. Porque también eso es fundamental. Por donde va el líder, y claro, por donde van los ideales del líder, Va vamos nosotros, claro, los que estamos. claro. Entonces tenemos esa suerte de contar con ese capital político, que es un lujo, no solo para la fuerza del pueblo, es un lujo para este país. O sea que entonces nosotros tenemos una responsabilidad, aparte de militantes, es cuidar este instrumento de la democracia en República Dominicana. Tenemos que cuidarlo, hacer un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Nosotros debemos de poner nuestros intereses particulares muy por debajo de los intereses generales de la organización y del país. Jochi, Lo general. Ese tumba lo corte, por favor, para que ese es el clickbait. Sí. Profe, ¿algo que quiera decir antes de que concluyamos? No, que me siento muy satisfecho, muy feliz, muy honrado de haber compartido estos momentos con ustedes y saber ustedes que tienen un compañerito más en la fuerza del pueblo. Un compañerazo. Que es su amigo. Gracias, que es su profe. amigo, que siempre me esfuerzo. Y también cuando tuve la oportunidad de tener cargo, siempre insistía, yo mismo me decía cuando había ese despachazo de la Procuraduría, esto no es mío. Yo me voy aquí. Y fue el único funcionario que el 22 de mayo del 2012 renunció a la Procuraduría General de la República. Y debo decir, en honor a la verdad, que el entonces presidente electo me llamó y me dijo, no, yo quiero que usted siga. Yo le dije, no. Hasta aquí llegué, yo le agradezco su gesto y su cosa, pero ya hay que darle oportunidad a otro. Brillante. Entonces nada, esa es la vida. Ese es el paso. Excelente. Ese es el paso de la vida. Y también el hecho de ir adquiriendo madurez y entendiendo los procesos también en los que uno está, creo que Claro. que es parte Y de- nunca dejarse ganar por la vanidad y la soberbia. Tener los pies en la tierra, Sí, aunque el Sí. corazón lo tengamos hay en que el hacer un cielo. esfuerzo por cada día de tratar de ser lo más humilde que usted pueda. Sí, Todo el mismo. mundo es importante, todo el mundo puede ayudarlo. El más humilde de las personas que usted vea, cuando viene a ver le da una idea. Y también esa persona humilde también le puede dar la mano en un momento determinado. Así Por es. consiguiente, yo siempre he tratado de practicar en mi vida diaria en tratar bien a todo el mundo. ¿Por qué? Hay que tratar bien a todo el mundo sin importar el estatus social, sin importar el color, sin importar religión. ¿Ustedes saben por qué? Porque nadie se resiste a que lo traten bien. Y eso yo lo aprendí siendo procurador, compartiendo con los presos. Eso es así. Señores, hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy. Se despiden de ustedes. Esmeralda Mancebo. Pero Arlan Dujar, Mijail García. Y una servidora Norisbel Luceta. Será pues hasta una próxima entrega de este podcast que es La Unión hace la fuerza. La encuesta soy yo. La encuesta soy yo. La encuesta soy yo. La encuesta soy yo. Lo que tú ves en la calle que se está manifestando, lo que tú ves en la calle que se está manifestando, es gente donde Leonel, que por mucho van llegando, es gente donde Leonel, que por mucho van llegando. Primera vez en mi vida que estoy presenciando yo,
Primera vez en mi vida que estoy presenciando yo que 10 más 10 no son 20 y que ahora suman 2. Que 10 más 10 no son 20 y que ahora suman 2.